Imagínate despertar un lunes cualquiera, prepararte un café, revisar tu correo en tu Microsoft Phone y luego encender tu Microsoft Book con un sistema operativo llamado MSX, que luce tan pulido, tan elegante y tan rápido que hasta da gusto usarlo. Los iconos flotan suavemente sobre un fondo blanco minimalista. Todo fluye, todo conecta. Tienes una videollamada en un programa llamado Microsoft FaceLink, integrado perfectamente en el ecosistema de tu Microsoft Watch. Todo es hermoso, todo es Jobs. Y al otro lado del espectro, una empresa llamada Apple, que fabrica computadoras funcionales, cuadradas, sin estilo, pero potentes. Usas un Apple Classic para trabajar, robusto, gris, compatible con 1000 dispositivos externos, pero con una interfaz fea, cuadrada, sin alma. Eso sí, nunca falla. Eso es Gates. Bienvenido a una realidad alternativa, una donde Steve Jobs fue el arquitecto de Microsoft y Bill Gates, el ingeniero tras Apple. Una simple permutación de nombres, que cambiaría por completo el rumbo de la tecnología moderna. Steve Jobs y Bill Gates compartieron tiempo, contexto y obsesiones. Ambos crecieron en la era del silicio, rodeados de computadoras que eran poco más que cajas con luces. Los dos abandonaron la universidad. Ambos fundaron imperios desde garajes. Pero aquí terminan las similitudes. Jobs fue un perfeccionista casi espiritual. Su enfoque era filosófico. La tecnología debía ser una extensión del ser humano. El diseño no era un detalle, era el producto. Por eso sus presentaciones eran únicas. Hablaba de la belleza de la curva o del silencio del ventilador, como quien habla de arte. Gates era más práctico. Su amor era el software, el código, la eficiencia. Donde Jobs pensaba en armonía, Gates pensaba en compatibilidad. Su obsesa, Gates pensaba en compatibilidad. Su obsesión era hacer llegar su producto a cada escritorio del planeta, sin importar el hardware. Era el emperador del acceso, el maestro de la distribución. Ahora cambiemos las sillas. Pongamos a Jobs al frente de Microsoft desde 1975 y a Gates como líder de Apple desde 1976. Cuando Steve Jobs toma el timón de Microsoft en este universo alterno, lo primero que hace es destruir el legado que nunca ocurrió. No hay trato con IBM, no hay MS-2 compartido, no hay software para todos. Jobs no cree en vender licencias, cree en vender experiencias. Y las experiencias, según su evangelio, no se fragmentan, se controlan. En 1983, cuando IBM toca la puerta de Microsoft para obtener un sistema operativo, Jobs los recibe en una sala blanca, iluminada solo por la luz natural. Visten trajes grises, él un suéter negro, les ofrece té, no café, y luego los mira, casi con desprecio. Nosotros no licenciamos el alma de nuestros productos, o lo haces con nosotros, o no lo haces. IBM se va, confundidos, enojados, y sin saber que acaban de presenciar el nacimiento de una nueva era. La era Microsoft One. En lugar de aliarse con fabricantes, Jobs redirige todos los recursos de Microsoft al desarrollo de su propio hardware. Bajo su mando no se busca dominar el mercado, se busca transformarlo. En 1984, mientras en nuestra realidad Apple lanza la Macintosh, en este universo Microsoft presenta el Microsoft One, y lo hace como si revelara un secreto místico. El auditorio está completamente a oscuras, una pantalla negra, una sola palabra aparece lentamente en el centro, One. Después, silencio, se ilumina el escenario, Jobs aparece solo, con su mítico suéter negro, jeans y zapatillas blancas. No dice hola, solo pronuncia, hoy Microsoft no solo presenta una computadora, hoy te presentamos una puerta. El Microsoft One es una máquina de ensueño para la época, una carcasa de aluminio pulido, un botón único sin símbolos, sin ventiladores visibles, sin puertos desordenados. La parte trasera es magnética, sin tornillos, tiene pantalla a color, resolución limpia y lo más radical, un asistente de voz integrado llamado Sofía, que no solo responde preguntas, sino que te acompaña al encender el sistema. Bienvenido a tu Microsoft. Es un buen día para crear. MS6, el sistema operativo como obra de arte.
Jobs sabe que el software no es solo código, es una experiencia emocional. Así nace MSX, un sistema operativo visual con transiciones suaves, ventanas que flotan como papel, y sonidos de notificación que no molestan sino que relajan. Todo es arrastrable, intuitivo, sin archivos visibles por defecto. La papelera se llama silencio. El botón de apagado no dice apagar, dice descansar. MSX no está hecho para competir, está hecho para provocar asombro. El Microsoft Campus, el templo de la visión. Con Jobs al mando, la sede de Microsoft en Redmond no parece una oficina, parece un santuario zen. Los muros son blancos, hay jardines interiores con piedras y bambús. Los empleados no tienen cubículos, sino espacios de flujo. Cada escritorio es de madera clara. Todos usan auriculares diseñados por la propia Microsoft, no por comodidad, sino por estética. Las reuniones son de 15 minutos, de pie, y nadie puede presentar más de 3 diapositivas. ¿PowerPoint? Desaparece. Jobs lo detesta. Se reemplaza con una app llamada Pulse, donde las ideas se representan como círculos flotantes interconectados por hilos de color. El lema interno no es Think Different, sino algo aún más provocador. La tecnología no es la meta, es el pincel. Los productos. Belleza antes que mercado. Cada lanzamiento de Microsoft es un evento esperado por millones. No por las especificaciones, sino por la filosofía que hay detrás. El Microsoft Note, 1990. Una libreta digital sin teclado, con reconocimiento de escritura a mano y cubierta de cuero vegetal. El MS Vision, 1995. Un televisor que se enciende solo al detectar tu presencia, con bordes invisibles. El Microsoft Pulse Phone, 2002. Una mezcla de teléfono, reproductor y asistente, sin botones físicos, que proyecta un teclado virtual sobre la mesa. Nada es barato, nada es para todos. Microsoft ya no es una empresa de software, es una religión. La publicidad, poesía tecnológica. Los comerciales de Microsoft no tienen promociones ni precios, son cortometrajes. En uno de ellos, vemos a una niña dibujando una estrella en una ventana empañada. La imagen se desvanece. Luego aparece la frase: algunos ven pantallas, nosotros vemos ventanas al alma. Los lemas cambian cada año, todos son filosóficos. No vendemos software, te mostramos el futuro. No necesitas entenderlo, solo sentirlo. Microsoft no se actualiza, evoluciona contigo. Un mundo en negro. Y sí, todo el branding de Microsoft cambia. Ya no es azul, es negro, negro profundo, negro como un lienzo en blanco. Jobs elige ese color no por oscuridad, sino porque es el único color que contiene todos los demás. El logo, una simple M, con un círculo en medio, representa mente, momento, misterio. Las tiendas, completamente negras por fuera, completamente blancas por dentro. Minimalismo al extremo, la caja de un producto, sin palabras, solo el logo y una línea. Tu historia comienza aquí. Mientras Microsoft se convertía en una marca de culto bajo la visión perfeccionista y estética de Steve Jobs, Apple, al mando de Bill Gates, tomaba un camino diametralmente opuesto. Uno más terrenal, más racional, más corporativo. Desde el principio, Gates tuvo claro que no iba a vender sueños ni metáforas. Él vendería herramientas. Su Apple no buscaba enamorar a diseñadores ni emocionar a músicos. Buscaba instalarse en cada escuela, en cada oficina, en cada dependencia gubernamental del mundo. Era el Apple de la lógica, del orden, de la expansión silenciosa. En 1984, el producto estrella de esta nueva Apple no fue una Macintosh con interfaz gráfica y un ratón como en nuestra línea temporal. En su lugar, Gates presentó el Apple Workstation 1, una computadora robusta, con carcasa gris de metal, teclado mecánico y un sistema operativo sin iconos, sin ventanas y sin distracciones. Nada de mouse, nada de tipografías juguetonas, nada de discursos emocionales. Lo que sí tenía era potencia. Un procesador diseñado para durar. Capacidades de red para compartir archivos entre oficinas. Documentación técnica de 120 páginas y soporte técnico 24/7, por fax. El eslogan no era
el computador para el resto de nosotros. Era Apple Workstation, confiabilidad a largo plazo. Y para Gates, eso era suficiente. En esta Apple alternativa, no existen comerciales como el 1984 dirigido por Ridley Scott. No hay jóvenes corriendo por túneles ni mujeres lanzando martillos contra pantallas. En cambio, Apple lanza comerciales con datos duros. 90% de las escuelas del estado ya usan Apple Workstation. Reducción de errores en un 35% respecto a la competencia. Costos de mantenimiento anuales 40% más bajos. Ni una gota de emoción. Solo eficiencia demostrada. Los usuarios no se emocionan al comprar una Apple. Simplemente confían en que hará su trabajo. ¿Apple Stores? No. Gates no cree en vender experiencias. Cree en puntos de distribución, en centros de capacitación, en soporte técnico como núcleo de la marca. Así nacen los Apple Tech Hubs, edificios funcionales sin vitrinas, sin diseño especial, donde ingenieros capacitan a técnicos de escuelas, oficinas, bancos y hospitales. Se ofrece mantenimiento, formación y soporte postventa. Si quieres una Apple, tienes que pedirla por catálogo. Los productos no están diseñados para ser hermosos. Están diseñados para ser reemplazables, reparables y documentados. Cada parte tiene número de serie y su respectivo manual de 80 páginas. En este universo, la revolución musical no viene del corazón, sino de la hoja de cálculo. En 2001, Apple lanza el Apple Media Drive. No es pequeño, no es lindo, no tiene scroll táctil, pero tiene una pantalla monocromática que muestra listas. Conectividad USB 2.0, sin iTunes, pero con compatibilidad directa con sistemas de archivos NTFS y FAT32. El lema: porque la música también es información. El dispositivo funciona. Se vende a instituciones, a bibliotecas y a universidades. Pero nunca se convierte en fenómeno. Porque Gates no crea fans, crea usuarios. Mientras Jobs en Microsoft construía un universo cerrado y aspiracional, Gates construía un sistema abierto, modular y enfocado en la interoperabilidad. Cada dispositivo Apple tiene puertos estándar. Puedes conectar una impresora Canon, un ratón Logitech, un monitor Dell. No necesitas accesorios certificados. No necesitas un cargador exclusivo. Todo funciona con todo. Y eso lo convierte en la marca preferida por gobiernos y grandes corporaciones. Incluso el sistema operativo es sorprendentemente accesible. Apple OS Edu, con entorno de texto, sin animaciones, pero con compatibilidad completa con bases de datos y redes privadas. Apple no controla la experiencia. Apple habilita al administrador de sistemas. Dentro de Apple no hay gurús ni visionarios. No hay eventos anuales ni frases legendarias. Solo hojas de ruta, equipos de desarrollo enfocados en KPIs y juntas semanales para revisar progreso técnico. Las oficinas son grises, funcionales, silenciosas. Cada empleado tiene su cubículo. Hay manuales de procesos. Toda innovación debe pasar por un comité de viabilidad técnica y financiera. Nada se lanza sin un plan de retorno de inversión detallado. ¿Diseño? Solo si no encarece. ¿Minimalismo? Solo si reduce el número de piezas. ¿Emoción? Irrelevante. En este universo, no existen filas de fans esperando fuera de una tienda. No existen memes sobre el notch del iPhone o videos de unboxing con música épica. No hay documentales sobre el carisma de Bill Gates. Nadie le hace biografías. Apple es como un electrodoméstico confiable. Nadie ama su lavadora. Solo espera que funcione. Pero, curiosamente, en las estadísticas, Apple sigue presente. En hospitales, en escuelas rurales, en estaciones de policía. No por admiración, sino por consistencia. En nuestra realidad, hubo una guerra. La icónica batalla entre Mac y PC. Dos mundos opuestos. El del diseño contra el de la funcionalidad. El de la manzana contra la ventana.
una guerra de comerciales, de identidades, de tribus digitales. Pero en este universo alterno, esa guerra jamás ocurrió, porque no hubo espacio para la comparación, porque desde el inicio, Apple y Microsoft no pelearon por el mismo territorio. Cada uno eligió su propio campo, y lo dominó a su manera. En 2005, Microsoft, bajo la batuta de Steve Jobs, lanza un dispositivo que no solo cambia las reglas del juego, sino que las reinventa por completo, el MS Phone, un teléfono sin botones, sin entrada de audífonos, con cuerpo de titanio, pantalla curva y sonido envolvente. Viene en una sola presentación, negro mate. No tiene ranuras de expansión, no acepta tarjetas SD, no se conecta con otras marcas, pero no lo necesitas, porque todo está conectado dentro de su propio universo. Ese mismo año también se lanza el MS Pod, una unidad musical minimalista, sin pantalla, que se controla por gestos y que se sincroniza automáticamente con tu cuenta MSID, almacenando tu música, tus calendarios, tus fotos y tu vida entera en la nube segura de Microsoft Cloud Zen. Al año siguiente, llega el MS Pad, una tablet delgada, con bordes invisibles y un sistema operativo que no requiere tutoriales. Todo es intuitivo, todo está pensado, todo simplemente funciona. Y todos los dispositivos hablan entre sí, no con cables, sino con un lenguaje casi invisible. Te acercas a tu MS Phone y tu MS Watch vibra. Abres el MS Pad y la canción que sonaba en el MS Pod continúa justo donde la dejaste. Seamless. Perfecto. La frase que define esta nueva era es: un solo universo, una sola cuenta, una sola identidad, la tuya. Mientras tanto, Apple, bajo el mando de Bill Gates, evoluciona en otra dirección. Ya no busca emocionar, busca estabilidad, robustez, continuidad. Sus productos siguen funcionando, pero son cada vez más grises, más modulares, más estándar. La Apple Workstation se vuelve el equipo preferido por hospitales, corporativos, estaciones de energía y sistemas de seguridad nacional. Apple lanza el Apple Scan Hub, un escáner biométrico compatible con bases de datos de gobiernos. Luego el Apple Vault, un servidor portátil de alta durabilidad para zonas militares. Y sí, también lanza teléfonos, pero son funcionales, teclados físicos, batería removible, cargadores universales. El Apple Communicator es un terminal resistente al agua, con GPS militar y soporte para tarjetas SIM múltiples. El teléfono favorito de quienes no quieren estilo, sino cobertura y fiabilidad. Sus comerciales no salen en YouTube, sino en boletines corporativos. Sus lanzamientos no emocionan, informan. Apple ya no es la manzana rebelde, es el engranaje que mantiene el sistema girando. En esta realidad, las preferencias se invierten. La juventud elige Microsoft, no por necesidad, sino por deseo. Tener un MS Phone es símbolo de estatus, de diseño, de filosofía. Es la marca que te hace sentir parte de algo exclusivo. Los influencers digitales usan MS Book, los artistas editan en MS Vision, los músicos crean en MS Core, las empresas eligen Apple, por fiabilidad, por soporte técnico, por compatibilidad. Apple es el sistema operativo del sistema. Literalmente, nadie debate entre Mac o PC. La pregunta ahora es más existencial. ¿Eres del ecosistema o eres del sistema? La falta de conflicto entre ambas marcas no significa paz, significa separación total. Dos mundos paralelos que no se tocan. Si tienes un MSID, no puedes usar ningún producto Apple. Y si trabajas en una empresa con Apple Workstations, probablemente te prohíben conectar un MS Phone a la red interna. Las tiendas de Microsoft son templos blancos con asistentes que te llaman por tu nombre. Las de Apple son centros logísticos con técnicos certificados y manuales en PDF de 400 páginas. En la universidad, los estudiantes usan Microsoft. En el trabajo, los jefes usan Apple. En casa escuchas música en MS. En la oficina generas reportes en Apple. Es un mundo dividido. No por rivalidad, sino por propósito. Y en el fondo, sabes que hay una verdad incómoda. Microsoft tiene alma, pero es egoísta. Apple es confiable, pero sin personalidad. Uno te enamora, el otro te sostiene. Jobs creó un mundo bello, cerrado, que brilla como una joya en una vitrina.
Gates diseñó un motor silencioso, gris, que impulsa la máquina del mundo desde las sombras. La guerra Mac versus PC no existió porque jamás se encontraron en el mismo campo de batalla, porque en esta línea del tiempo, cada uno construyó su propio imperio. El año es 2007. En nuestra línea temporal, Steve Jobs sube al escenario del Moscone Center en San Francisco y pronuncia una frase que cambiaría para siempre la historia de la tecnología. Hoy, vamos a reinventar el teléfono. Pero en este universo alternativo, esa frase no la dijo Jobs. Porque en este universo, Jobs no está en Apple, está en Microsoft. Y Bill Gates, al mando de Apple, ni siquiera está en el auditorio. Porque para él, lanzar un nuevo dispositivo no requiere un evento, solo una nota de prensa y una tabla de especificaciones. En esta realidad, Apple no lanza el iPhone. En su lugar, presenta en 2007 un dispositivo llamado Apple Business Pad, una evolución de los antiguos PDA, con teclado físico QWERTY, botones de acceso directo, una pequeña pantalla LCD y conectividad Bluetooth 1.1, compatible con Excel Mobile, Lotus Notes y su propio sistema de correo, Apple Mail Pro. No hay pantalla táctil, no hay cámara frontal, no hay App Store, pero tiene algo que los gobiernos aman. Cifrado por hardware, GPS integrado y un botón de pánico que borra todos los datos en caso de pérdida. Su lema: hecho para trabajar, diseñado para durar. Su diseño: gris, cuadrado, carcasa plástica resistente a golpes. Su sonido al iniciar: un pitido corto, seguido de Sistema Apple operativo. Las empresas lo adoptan. Los bancos lo compran por miles, y los usuarios comunes ni siquiera saben que existe. Mientras tanto, en el otro lado del espectro, Jobs prepara algo muy distinto. Desde 2004, en secreto, Microsoft trabaja bajo el nombre clave Project Aura, un equipo pequeño, aislado incluso dentro del propio campus de Redmond. Todos firman contratos de confidencialidad. Nadie puede llevar smartphones. El prototipo se guarda en una caja blanca sellada con 3 capas de seguridad biométrica. Jobs lo diseña obsesivamente. Quiere que no tenga bordes, que no tenga botones, que la pantalla sea de cristal puro, que el sonido sea envolvente y la vibración, emocional. Su obsesión: que el usuario sienta que no está usando un teléfono, sino que está tocando el futuro. Y así, el 9 de enero de 2007, en un auditorio completamente oscuro, con una sola luz blanca cayendo sobre el escenario, Steve Jobs sube, sostiene un dispositivo fino, brillante, sin marcas, y dice: hoy no presentamos un teléfono. Hoy presentamos una extensión de ti mismo. Se llama Microsoft Aura. ¿Pero qué es Aura? Aura es una pantalla de 4.3 pulgadas de cristal ultradelgado, con tecnología háptica avanzada que simula texturas con microvibraciones. No tiene puerto de audífonos, no tiene botones, no tiene ranuras. Se carga por contacto en una base circular llamada Halo, que además sincroniza tus datos al ecosistema MS automáticamente. El sistema operativo, MSX Touch, fluye como agua. Las apps se abren con gestos. Las transiciones son silenciosas. El teclado aparece solo cuando detecta intención de escritura. Aura incluye a Sofía, una inteligencia artificial que recuerda tus hábitos, modula tu calendario, selecciona música según tu estado de ánimo y te saluda con frases como: hoy es martes, a las 4 p.m. tienes una llamada con tu madre. ¿Quieres que le envíe flores antes? El Aura no es un dispositivo, es una experiencia emocional. Es Microsoft convertido en arte. Jobs jamás habría permitido un mercado de apps desordenado y saturado. Así que en lugar de un App Store, Aura presenta el MS Market, una tienda selectiva. Cada app es evaluada por un comité de diseño, accesibilidad y utilidad. No cualquiera puede publicar, solo apps que cumplen con los estándares visuales, de privacidad y rendimiento pueden entrar. ¿Juegos de baja calidad? No. ¿Clones de clones? Imposible. ¿Publicidad invasiva? Prohibida. En MS Market no hay millones de apps,
solo cientos. Pero todas funcionan a la perfección, con una estética uniforme y sin anuncios. Y por supuesto, son caras. Una simple app de calendario puede costar $15. Una de edición de fotos, 39. Pero los usuarios no se quejan, porque entienden que están pagando por calidad, por elegancia, por exclusividad. En pocos años, el Aura se convierte en un símbolo de estatus. Los creativos lo usan. Los músicos lo aman. Los cineastas graban cortometrajes con él. Los diseñadores lo adoran. Es el teléfono que respira arte, que no se configura, sino que te acompaña, que no se actualiza, sino que evoluciona. Mientras tanto, el Apple Business Pad sigue vendiéndose en masa a empresas de telecomunicaciones, centros logísticos y departamentos gubernamentales. Los dos dispositivos no compiten, ni siquiera se parecen. Uno es funcional, el otro filosófico. Y aquí ocurre algo curioso. Apple, la marca que alguna vez fue sinónimo de innovación, se convierte en el Nokia del futuro. Y Microsoft, la empresa de planillas y Excel, se convierte en el nuevo símbolo de deseo. Las decisiones de dos hombres, intercambiadas en el tiempo y el espacio, terminaron por redibujar por completo el mapa tecnológico del mundo. Ya no hablamos de productos ni de marcas, hablamos de cultura, de hábitos, de cómo la gente vive, trabaja y se conecta, porque cuando el arte dirige a la ingeniería y cuando la lógica gobierna al diseño, las consecuencias se sienten en todos los rincones del planeta. En este universo alterno, Apple jamás entró en la guerra de los smartphones. Sin la chispa de Jobs y con Gates obsesionado por el sector corporativo, la empresa de la manzana se mantuvo lejos de la innovación móvil. Mientras tanto, Microsoft conquistaba la gama alta con el MS Aura y su ecosistema cerrado y costoso. Eso dejó la puerta abierta para que Android se apoderara de todo lo demás. En cuestión de años, Android llegó al 90% del mercado global, no por diseño ni por elegancia, sino por necesidad. Fabricantes como Samsung, Xiaomi, OnePlus y Motorola aprovecharon el terreno vacío para lanzar dispositivos funcionales, masivos y personalizables. El teléfono de Android era el teléfono del pueblo, el del estudiante, el del repartidor, el del programador freelance. Era lo opuesto a Aura, y por eso funcionó. La brecha digital creció, sí, porque ahora los teléfonos de gama alta no eran caros, eran aspiracionales, como un Rolls-Royce, como un Tesla de cristal. El MS Aura se volvió símbolo de clase, y Android de supervivencia digital. Mientras tanto, Microsoft dejó de ser una marca, se convirtió en un estilo de vida. El ecosistema MS no era solo para trabajar, era para vivir, desde laptops, tablets y teléfonos hasta televisores, altavoces, refrigeradores y espejos inteligentes. Todo hablaba el lenguaje de Jobs, silencioso, elegante, perfectamente sincronizado. El MS Book Air reemplazó a las Ultrabooks. El MS Vision integró televisión, asistente, iluminación y ambientación sonora en un solo panel mural. El MS Home se convirtió en el sistema operativo de las casas inteligentes. Luces que se adaptan a tu humor, ventanas que se oscurecen solas, música que te sigue de habitación en habitación. Y el MS Mirror se transformó en el espejo más usado por celebridades, capaz de mostrar tu agenda, tu temperatura corporal y tu historial de hábitos saludables, todo desde tu reflejo. Y todo, absolutamente todo, respondía a una sola identidad, tu MS ID. En este mundo, cuando Elon Musk fundó Tesla, supo que necesitaba algo más que motores eléctricos, necesitaba una experiencia. Por eso, en 2012 contrató a Steve Jobs como consultor creativo para rediseñar por completo la interfaz de sus vehículos. Jobs exigió que los botones físicos desaparecieran, que la pantalla central flotara sobre la consola, que la interfaz del automóvil fuera como meditar, limpia, sin ruido, sin notificaciones agresivas. Así nació Tesla OS Aura, un sistema basado en gestos suaves, comandos de voz humanizados y un modo de conducción que no te grita, sino que te susurra. Incluso la animación de encendido fue obra de Jobs, un destello blanco que se convierte en una línea curva, como el trazo de un pincel japonés. El resultado,
Tesla dejó de ser solo una empresa de autos eléctricos, se convirtió en la marca automotriz más emocionalmente conectada con sus usuarios. Netflix, en esta línea temporal, no sobrevivió como empresa independiente. En 2015 fue adquirida por Microsoft, que integró su catálogo dentro del ecosistema MS bajo una nueva plataforma, MS Cinema. No hay suscripciones múltiples, no hay pantallas compartidas. Cada usuario tiene su propia experiencia basada en su historial emocional. La interfaz te sugiere películas no por género, sino por estado de ánimo. Incluso las portadas cambian dinámicamente según la hora del día o la música que estés escuchando. Por su parte, YouTube jamás fue de Google. En 2006, Steve Jobs, aún al frente de Microsoft, la compró personalmente tras detectar su potencial artístico, pero la transformó. YouTube fue rediseñada como MS View, una plataforma sin comentarios, sin dislikes y sin monetización masiva. Los creadores no suben contenido para ganar dinero. Suben contenido porque es parte de su portafolio digital curado por MS Creators Lab. Y aunque muchos migraron a alternativas más libres, MS View ganó premios por ser la primera red de video 100% limpia de spam, plagio y saturación de anuncios. Con Jobs controlando el diseño de los dispositivos más importantes del planeta, la industria tecnológica alcanzó niveles estéticos sin precedentes. Cada producto parecía salido de una película de ciencia ficción. Todo era visualmente perfecto, todo armonizaba, pero algo también se perdió en el camino, la libertad de explorar, de experimentar, de equivocarse. La App Store no existía. Los desarrolladores independientes se enfrentaban a barreras de entrada altísimas en el MS Market. Las actualizaciones eran escasas y siempre bajo control absoluto. La comunidad de código abierto se convirtió en un movimiento de resistencia, marginado por la filosofía del todo debe estar curado. La tecnología se volvió un museo viviente, impecable, pero estático. Y Apple, por su parte, no desapareció. Al contrario, creció en silencio, convirtiéndose en el proveedor tecnológico de las infraestructuras más grandes del mundo. Sus servidores dominan el sistema bancario de Europa. Sus dispositivos rigen la administración pública en China. Sus terminales son la norma en las aerolíneas globales. Sus estándares, base de protocolos industriales. Pero nadie ama a Apple, nadie le aplaude, nadie llora con sus lanzamientos, porque no lanza, actualiza. Apple ya no emociona, solo garantiza. Dicen que el aleteo de una mariposa puede provocar una tormenta al otro lado del mundo. Y en este caso no fue una mariposa, fue una simple silla girada en el garaje equivocado. Jobs se sentó donde debía estar Gates, y Gates en el lugar que le correspondía a Jobs. Esa pequeña permutación, casi absurda, casi accidental, no solo cambió productos o empresas, cambió cómo caminamos por el mundo, cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo soñamos. Tal vez en este universo estarías viendo este video en tu MS Pen Pro 16 Ultra, con diseño transparente y un procesador C1 Quantum que predice lo que vas a escribir antes de tocar la pantalla. O tal vez desde una Apple Workstation Secure 9000, ubicada en el escritorio gris de una oficina gubernamental, mientras imprimes reportes en papel reciclado y te preguntas por qué el sistema sigue usando comandos en DOS. Y en algún rincón del mundo, en un salón sin ventanas, un señor de gafas, con camisa a cuadros y una taza de café fría, revisa una tabla de Excel, sin saber que, en otro universo, fue el arquitecto de la revolución emocional más grande de la historia digital. ¿Y tú? ¿Preferirías un mundo donde la tecnología te abrace con belleza, pero te encierre con elegancia? ¿O uno donde la funcionalidad te salve del caos, pero jamás te emocione? Porque al final, no se trata solo de tecnología, se trata de quién la imagina, de quién la diseña, y de quién decide para qué sirve. Esto fue Pingüino Geek, donde los ¿qué hubiera pasado si? No son teorías locas, sino portales a realidades posibles. Si este viaje te dejó pensando, sígueme, comenta qué otro universo alterno te gustaría explorar y acompáñame la próxima vez, porque en este canal la historia no está escrita, solo necesita que alguien cambie de silla. Nos vemos en el próximo episodio.